A lo que después de un rato vemos como éste seguía con vida, preguntándose el por qué no lo eliminó, a lo que llegando a su casa éste pensaba que había perdido los dos brazos y ya no podía practicar artes marciales, que cómo podría asistir a la academia y cómo podría convertirse en un guardián del Estado y cómo podría darle una vida mejor a su familia. Sin embargo, llegando a su casa, éste se percata de unos gritos, pero al llegar, éste queda impactado, debido a que unos matones se encontraban en su casa. Estos habían eliminado a toda su familia. Esto terminó haciendo enfurecer a aquel discípulo, el cual rápidamente se lanza al ataque, pero uno de esos matones terminó dándole una fuerte patada, preguntando que como un lisiado tiene en mente eliminarlos, diciendo que ahora que había perdido los brazos, no le temían y terminan dándole una paliza. Sin embargo, mientras lo golpeaban en su mente solo estaban las imágenes de su familia muertos, su corazón terminó ardiendo en odio e ira, provocando que él mismo se levante. Este había recuperado sus brazos, sintiendo un enorme poder fluyendo por su cuerpo, preguntándose que cómo era posible que sus brazos hayan regresado. Inclusive había logrado obtener dos espadas, pero rápidamente fue dominado por aquella fuerte intención asesina que en su corazón solo le pedía que eliminara a aquellos sujetos. Este cortaba a aquellos matones a la mitad. Parecía estar sediento de sangre, pensando que eliminaría a todos los que estaban allí. Lo que después de eliminarlos y acabar con todo terminó percatándose de la formación del protagonista en el cielo, dándose cuenta de la ilusión y saliendo de esta, a lo que vemos como varios de los demás discípulos ya se encontraban reunidos despertando de sus respectivas ilusiones. La mayoría de los discípulos estaban llorando sin cesar, debido a que habían visto cosas terribles. A lo que mirando esta situación, Jiarrón pensaba que las reacciones de estos estudiantes eran bastante intensas, y por suerte el protagonista no lo arrojó a la formación, de lo contrario tendría que experimentar esas cosas interesantes según lo que el prota dijo. El protagonista bastante agotado terminó diciéndole a Jiarrón que lo dejaría a cargo de ellos debido a que necesitaba descansar, y debía dejar que aquellos estudiantes también descansen, a lo que al día siguiente, Jiarrón se encontraba regando incienso sobre los estudiantes, gritando que debían levantarse. Este dice que había estado quemando incienso de Jinnon púrpura toda la noche, que como se atreven a dormir tan cómodos. El protagonista termina apareciendo diciendo que si acaso estos se habían divertido anoche, pensando estos estudiantes, que como que diversión, diciendo que por qué le llama a eso diversión, a lo que Jiarrón comenta para sí mismo, que había pensado que el prota había acabado su poder espiritual el día anterior, que como logró recuperarse tan rápido, que aquello era algo imposible, a lo que él protagonista se levanta y caminando hacia estos les dice que sabe que todos están enojados con él. Sin embargo, no sabe qué experimentaron en la formación, pero podía decirles una cosa, y es que si no se hacen más fuertes todo lo que vieron en las ilusiones podría hacerse real. Aquellos estudiantes pensaban que nunca dejarían que eso ocurra, que debían hacerse más fuertes, diciendo el prota que las ilusiones eran falsas, pero sus vínculos son reales, diciendo que si querían proteger los vínculos más importantes de su corazón, necesitaban hacerse más fuertes. Aquellas palabras parecían motivar a aquellos discípulos, comentando el prota que utilizaría los 5 días restantes para enseñarles una técnica que los haría más fuerte en poco tiempo, la técnica de la intención asesina. El prota le dice a Ji Meng que la técnica de la espada que usa es completamente diferente a la técnica de la intención asesina, pero en el fondo todas las artes marciales siguen el mismo camino, y después de todo depende de su habilidad para comprenderlos, diciéndole que si quiere puede ir y estudiar aquella técnica. El protagonista terminó contando que la técnica de la intención asesina es un tipo de técnica que libera su potencial, y que una vez esta apareció en el campo de batalla, los artistas marciales lo convirtieron en un arte marcial, y la cantidad de poder que la intención asesina provee dependerá de sus rangos, contando que aquella técnica se divide en 2 partes, la primera para reunir su intención asesina, y la segunda para liberar su potencial, pero por ahora quería que todos memoricen los métodos principales de la técnica, a lo que Ji Meng pensaba que según los métodos principales, una persona puede duplicar su poder si tiene suficiente intención asesina, pensando que si entrenaban un ejército con esa técnica, entonces el valor de esa técnica de intención asesina sería inconmensurable, a lo que el prota comenta que el efecto de la técnica sería más eficaz si entrenaban en grupo, preguntándose Ji Meng si acaso el protagonista realmente era un chico de 15 años, a lo que él
Prota les comenta que podrían duplicar su poder de combate en 5 días y que les daría píldoras de segundo nivel a los mejores 30, pensando Jiarron que el protagonista lo iba a obligar a hacer todas aquellas píldoras para los 30 estudiantes, a lo que vemos como Men-Bai le preguntaba al prota que por qué lo miraba así. El prota termina diciendo que quería avanzar y convertirse en un guerrero marcial de 9 estrellas con su veneno, por lo que se lo llevó a rastras, a lo que vemos como mientras los estudiantes se encontraban cultivando, Jiarron se encontraba haciendo aquellas píldoras de segundo grado, y en un cambio de escena, vemos como 3 días después, todos aquellos estudiantes ya habían logrado liberar intención asesina, a lo que Ji Meng se encontraba demasiado sorprendido, preguntando que cómo era posible, e incluso estos formaron un dedo diabólico con aquella intención asesina. El protagonista logra ver esto, diciendo que no iban para nada mal, que pudieron alcanzar ese estado en 3 días, diciendo que las ilusiones los había motivado demasiado. Ji Meng le pregunta al protagonista por aquel dedo, preguntando qué era esa cosa, cuya cosa el prota dice que es el dedo del dios asesino materializado por la intención asesina, que esa es la última forma de la técnica de la intención asesina, diciendo que el dedo apenas tiene forma, que ni siquiera estaba en su etapa inicial, pero el haberlo hecho en 3 días es un logro en sí, preguntando Ji Meng qué tan poderoso sería cuando se materialice por completo, pero el prota pregunta que cómo podría ser eso posible, diciendo que nunca nadie había podido hacerlo antes y si el dios asesino desciende, incluso un soberano marcial del reino en los 9 cielos perdería la vida. Este dice que debía dejar que sigan con su entrenamiento, que el ejército principal debería llegar allí en 2 días, diciendo que mientras tanto este iría a echar un vistazo en la ciudad, cuya cosa Ji Meng termina aceptando, lo que Jiarron y Men-Bai terminan pidiendo al prota que los lleve con él. El protagonista termina diciéndoles que sí, diciendo a Men-Bai que debía llevar a Men-Heu también, para ir a la ciudad con él. El protagonista machándose le dice a Ji Meng que debía proteger a los discípulos, a lo que Ji Meng se pregunta cuántos días habían pasado ya que el protagonista ya era un guerrero marcial en la cima de las 8 estrellas, a lo que tiempo más tarde en la ciudad de Yangpu, el cual es un centro que conecta el este con el oeste, y es una de las ciudades más prósperas en Tianshui, a lo que vemos como al llegar a la entrada los guardias de aquella ciudad, terminaron deteniéndolos diciendo que debían pagar 200 de bronce por cada persona, que tenían que pagar para entrar en la ciudad, y si no tienen dinero debían largarse, a lo que el protagonista no parecía estar muy contento con esto, pero rápidamente Jiarron termina preguntando que si tenía que pagar para poder entrar y salir de la ciudad, preguntando qué clase de ley era esa. Pero los guardias terminan gritando que le estaba diciendo que pague, que ese es el único camino para entrar, y si no querían pagar debían largarse, a lo que uno de los guardias terminó diciéndole algo al oído, a lo que este terminó diciéndole a Jiarron que podían entrar sin pagar, a lo que ya dentro de la ciudad Jiarron le decía al prota que aquello era una extorsión, y era ilegal. El prota pregunta qué pasaba con eso, que si acaso podría detener a todos los criminales del mundo, que líderes corruptos producen subordinados corruptos, que si acaso cree que el dinero que roban se queda en sus bolsillos, que el 90% de aquel dinero era para los de arriba, diciendo que incluso si hacen algo ahora, continuarían haciéndolo después de que estos se vayan, por lo que deberían dejar que el príncipe Kim Yue se encargue de eso cuando suba al trono. Estos se encontraban acercándose a la tienda más grande de medicina en la ciudad, a lo que el prota comenta que los ingredientes allí eran escasos a comparación con los que se consiguen en la capital, pensando que tal vez ni siquiera haya un alquimista en ese lugar, a lo que vemos como muestra una lista de ingredientes y pide 10 lotes de cada ingrediente al vendedor, el cual termina diciendo que solamente tenían 8 lotes de hojas de gulan, ya que esos ingredientes son usados para hacer tónicos para fortalecer el cuerpo, así que tenían una demanda alta. El protagonista termina comprando aquellos 8 lotes, pero al lugar termina llegando alguien, quitándole los 8 lotes al protagonista y diciendo que tomaría todas esas hojas de gulan, ya que se le había acabado el tónico para fortalecer el cuerpo, y esas hojas de gulan serían suficientes. Aquel vendedor termina diciéndole al chico arrogante que era bienvenido a su humilde tienda, pero que desafortunadamente el protagonista ya las había comprado. Aquel chico se le quedó mirando a Mengu y termina diciéndole al protagonista que quería aquellas hojas de gulan y a Mengu, a lo que el prota terminó preguntando que si acaso éste podría pagarlo. Este chico bastante arrogante preguntaría cómo no podría pagarlo,
Diciéndole al vendedor que debía decirle el prota quién era, este lo presenta como el hijo del señor de la ciudad de Yampu, y el hombre detrás de él es el maestro Son Tai, un alquimista de alto nivel, a lo que el protagonista preguntaba que quién era el maestro de aquel alquimista, el cual dice que apuesta que él. Protagonista ni siquiera conoce ningún alquimista, sin embargo, le diría el nombre, este termina diciendo que su maestro pertenece a la Asociación de Alquimia y es el maestro Jiarron, a lo cual rápidamente Jiarron termina diciéndole al protagonista que esas son mentiras, que no conocía a ninguna de esas personas, que cómo podría este ser su discípulo. A lo cual aquel viejo termina diciendo que aunque el maestro Jiarron no lo aceptó personalmente como su discípulo, es muy buen amigo de su discípulos y Joan y a menudo hablan del arte de la alquimia, así que era su medio discípulo, preguntando si también conocían al maestro Jiarron, pero el gordito terminó diciéndole a este que no gasté su tiempo hablando con campesinos, por lo que señalando al protagonista le decía que debía poner el precio por las hojas y la chica, a lo que el protagonista le responde que era un precio bastante barato, que solamente quería sus cabezas, aquel chico parecía estar demasiado molesto, pero el prota ordenó a que los golpearan, cuya cosa Membay y Jiarron terminaron haciendo, estos terminaron pisoteando a aquellos dos arrogantes, sin embargo, el vendedor le rogaba al protagonista que no hiciera eso, a lo que el prota les dice a estos que podían parar, el vendedor termina diciéndole a aquel joven maestro si acaso este estaba bien, pero este estaba furioso por aquella paliza. Este trata de levantarse comentando que debía enviar una señal, diciendo que quería a todos estos chicos muertos, y sacando una bengala este termina disparándola hacia el cielo, aquella señal se vio en todo el cielo de la ciudad. Por lo que después de un rato, el protagonista parecía estar rodeado por una gran cantidad de soldados, y el chico arrogante que había sido golpeado, este termina diciéndole al protagonista que lo eliminaría, el guardia, el cual acompañaba al chico arrogante pensaba que el protagonista y sus compañeros eran 4 guerreros marciales, diciendo que uno incluso es un guerrero marcial de alto nivel, de 8 estrellas, y alguien bastante fuerte debería estar apoyándolos, diciendo que no debería arriesgar su vida para capturarlos. Este era un comandante llamado Ban Bin Bai, al cual aquel chiquillo arrogante le decía que era suficiente de tanta charla que quería que los amarre y los golpease hasta la muerte, y que debía enviar a Mengu a su habitación, que se aseguraría de que la pase bien, a lo que el comandante termina preguntando al prota que si acaso estos conocían sus crímenes, diciendo que deben llamar a su maestro antes de que todo eso se ponga peor, a lo que Jiarron les dice que la cosa solamente serán peores si estos no se quitan de su camino, a lo que rápidamente aquel comandante ordena a sus subordinados que se encarguen, a lo que el protagonista pregunta que si estaban intimidándolos, solamente porque los superan en números, cuya cosa el chico termina diciendo que sí, diciendo que si aún quería pelear, que los golpearía hasta que se arrepientan, a lo que sacando una flecha el protagonista termina preguntando que si acaso querían conocer a su maestro, diciendo que debían esperar un momento, e inmediatamente después de lanzar aquella flecha una señal dorada fue enviada, pensando aquel comandante que era la flecha perfora de nubes, comentando que es una flecha de invocación usada por la máxima autoridad del ejército. Rápidamente los guardias sintieron que estaba temblando y todo era porque todos los discípulos llegaron corriendo, a lo que vemos a los guardias de la entrada los cuales corrían preguntando que quiénes eran, y que cómo se atrevían a invadir la ciudad de Yampu, a lo que mirando al protagonista, aquel comandante se encontraba asustado, pensando que estaban condenados, que habían ofendido a alguien que no debían, diciendo que Wu Wang había estado aterrorizando a la ciudad durante muchos años, pero finalmente encontró a un buen oponente. Todos los discípulos se encontraban rodeando a estos pequeños hombres, a lo que atemorizado aquel chico arrogante preguntó quiénes eran estos, y rápidamente le pregunta al comandante Bai qué iban a hacer ahora, a lo que el prota dice que, muy bien, que ya había hecho lo que éste quería, diciendo que esos son sus hombres, preguntándole a aquel chico qué haría entonces. El comandante, bajando de su caballo, termina preguntando al prota que quién era, diciendo que esa era la ciudad de Yampu y estaba protegida por la ley, preguntando cómo invocó a un ejército, a lo que riendo Menbai comenta que éste quería pelear cuando lo superaban en número, pero ahora solamente quería hablar sobre la ley, diciendo el prota que éste había reunido cientos de soldados en la ciudad solamente para golpearlos, y ahora necesitan a 2000 personas para acabar los cientos que estos tenían, diciendo al comandante que podía comenzar,
que dejase de gastar su tiempo, debido a que estaba ocupado, a lo que al lugar terminó llegando el señor de aquella ciudad pidiendo que lo dejaran pasar, gritando que era Gu Liantian, el señor de la ciudad, pero al ver al prota termina pensando que solo eran unos mocosos, que quien era el maestro, pero el gordito golpeado terminó rogándole a su padre, diciendo que por fin había llegado, señalando el protagonista. Este termina diciendo que fueron ellos que lo golpearon hasta dejarlo así e invocaron un montón de soldados para rodearles, que debía capturarlos y golpearlos, pensando aquellos guardias que su joven maestro era un idiota, que si acaso no podía ver la situación, y pensar que arriesgan su vida por tal idiota, a lo que el padre terminó golpeándolo, diciendo que siempre causa problemas donde quiera que iba. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.